El monje y el vaso de agua. Un cuento budista sobre controlar la ira. Bienvenidos al canal El Monje Valiente. En el día de hoy, exploraremos un tema fundamental para nuestro bienestar emocional. Cómo controlar la ira y el enojo. A través de valiosas lecciones y consejos, aprenderemos juntos a encontrar la paz interior y la serenidad en medio de las tormentas de la vida. Así que prepárate para sumergirte en un viaje de autodescubrimiento y transformación, mientras exploramos las enseñanzas del monje y descubrimos cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas. En un monasterio budista en lo alto de una montaña, vivía un monje llamado Koji. Koji era conocido por su sabiduría y serenidad, pero también por su capacidad para manejar la ira y el enojo de manera ejemplar. Un día, un joven discípulo se acercó a Koji con una pregunta. Maestro, ¿cómo logras mantenerte tan tranquilo y sereno incluso en las situaciones más desafiantes? Kouji sonrió y respondió con una historia. Le contó al discípulo sobre un día en el que él mismo había luchado con su ira, y cómo había aprendido una valiosa lección de control emocional. Hace muchos años, cuando Koji era solo un joven monje, había participado en un retiro de meditación en un templo vecino. Durante una de las sesiones de meditación, un grupo de niños irrumpió en el templo, jugando y haciendo ruido. Koji, que estaba profundamente concentrado en su práctica, se sintió molesto y perturbado por el alboroto. Sin poder contener su ira, Kouji se levantó abruptamente y confrontó a los niños, exigiendo que se fueran y dejaran de perturbar la paz del templo. Los niños, sorprendidos por la reacción del monje, se disculparon y se fueron corriendo. Después de que los niños se fueron, Koji se sentó a reflexionar sobre su reacción impulsiva. Se dio cuenta de que su ira no había resuelto el problema y que había perturbado su propia paz interior. Decidió que debía encontrar una manera más sabia de manejar sus emociones en el futuro. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de su maestro sobre el control de la ira. Su maestro le había dicho una vez: la ira es como un vaso de agua. Si la sostienes por mucho tiempo, tu brazo se cansará y el vaso se derramará. Pero si la dejas ir, el agua se calmará y todo volverá a estar en paz. Con esta sabiduría en mente, Koji se comprometió a practicar el control emocional y la paciencia en todas las situaciones. Aprendió a dejar ir su ira como se deja ir el agua en un vaso, permitiendo que la calma y la serenidad regresaran a su corazón. Después de ese día, Kouji se comprometió a practicar el control de la ira en todas las situaciones de su vida diaria. Cada vez que se encontraba ante una situación que lo provocaba, recordaba la metáfora del vaso de agua y buscaba dejar ir su ira en lugar de aferrarse a ella. Un día, durante una caminata por el bosque, Koji se encontró con un grupo de leñadores que estaban cortando árboles cerca de un arroyo. Mientras trabajaban, accidentalmente dejaron caer una rama sobre Koji, mojándolo con el agua del arroyo. Inicialmente, Kouji sintió una oleada de ira crecer en su interior. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, respiró profundamente y recordó la lección del vaso de agua. Decidió dejar ir su ira y en su lugar, respondió con calma y compasión. Se acercó a los leñadores y les explicó amablemente lo que había sucedido. Los leñadores, avergonzados por su descuido, se disculparon profundamente y se ofrecieron a ayudar a Koji a secarse y limpiar su túnica. Kouji aceptó la ayuda de los leñadores con gratitud y luego continuó su camino por el bosque, sintiéndose en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que, al dejar ir su ira y responder con compasión, había transformado lo que podría haber sido una situación tensa en una oportunidad para cultivar la armonía y la amistad.
Desde ese día en adelante, Koji siguió practicando el control de la ira y la compasión en todas las áreas de su vida. Se convirtió en un ejemplo para los demás, inspirándolos a encontrar la calma y la serenidad en medio de las tormentas de la vida. Con el tiempo, la reputación de Kouji como un maestro de la calma y la serenidad se extendió más allá de las fronteras de su monasterio. Personas de todas partes acudían a él en busca de orientación y consejos sobre cómo manejar sus emociones y encontrar la paz interior. Un día, un hombre enojado y frustrado llegó al monasterio buscando a Koji. El hombre explicó que había perdido su trabajo y que estaba luchando con sentimientos abrumadores de ira y desesperación. Buscaba una solución a su sufrimiento y había oído hablar de la sabiduría de Koji. Kouji, al ver el sufrimiento en los ojos del hombre, lo invitó a sentarse y le contó la historia del vaso de agua. Le explicó cómo la ira puede ser como un vaso de agua que llevamos en nuestras mentes, y cómo aferrarnos a ella solo nos hace daño a nosotros mismos y a los demás. El hombre escuchó atentamente las palabras de Koji y comenzó a reflexionar sobre su propia ira y su sufrimiento. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo su ira durante demasiado tiempo, dejándola acumularse hasta que se desbordaba en momentos de frustración y enojo. Con la orientación de Kouji, el hombre comenzó a practicar el control de la ira y la compasión en su vida diaria. Aprendió a dejar ir su ira como se deja ir el agua en un vaso, permitiendo que la calma y la serenidad regresaran a su corazón. Con el tiempo, el hombre encontró un nuevo sentido de paz y equilibrio en su vida. Aprendió a enfrentar los desafíos con calma y claridad, y a cultivar la compasión hacia sí mismo y hacia los demás. Y así, gracias a la sabiduría del monje Kouji y la lección del vaso de agua, tanto él como muchas otras personas encontraron el camino hacia la paz interior y la felicidad duradera.